En los años 20, el gran filósofo, el gran hombre, Rabindranath Tagore, dijo de él que sin duda alguna era el Mahatma. Mahatma era un título solamente otorgado a los grandes, a los notables, a los espirituales. Mahatma significa alma grande. Y efectivamente, Gandhi se había convertido en el padre espiritual de la India, el padre de la independencia india. Por eso merecía más que nadie llevar ese título, Mahatma Gandhi, el alma grande de la India. La primera vez que los ingleses pusieron pie a tierra en el subcontinente indio corría el año de 1608. Portugueses y holandeses dominaban alguna colonia y sobre todo las costas, pero ningún europeo había osado internarse en el interior del continente. Los ingleses lo hicieron y allí se quedaron. Y con ellos llegó el comercio, con ellos llegó la industria. Y con ellos también llegó la desesperación y la hambruna para buena parte de la población india. Los blancos no se mezclaban. Los blancos trajeron sin querer o queriendo otro sistema de castas que se sumaba al ya imperante en aquel territorio, tan lejano y tan cercano a la vez. En la India predominaba el sistema de castas, y nuestro protagonista nació en una de esas castas. Era el 2 de octubre de 1869. Su nombre todavía no iba a sonar mucho, claro. Mohandas Karachand Gandhi. Mohandas formaba parte de la casta de los Basilias. Los Basilias eran los comerciantes, los mercaderes, los agricultores con propiedad privada, los que tenían algún terreno que cultivar. Por tanto, era una clase media adinerada para la época, bastante adinerada. Pero había otras castas en la India. Estaban los brahmanes, la casta sacerdotal, los kshatriyas, que eran los guerreros, los propios Basilias, los comerciantes, los Sudras, estos eran artesanos, obreros, y había otros que no tenían ni siquiera la categoría de casta, pero que en definitiva eran otra más, la quinta, eran los parias, la casta de los intocables, los desheredados, los que no tenían propiedad, los que no tenían ni siquiera alma, los que no contaban para nadie. Gandhi se iba a convertir en el abanderado de los intocables, de los parias. Primero en la India y posteriormente en todo el mundo. El gran líder pacifista no lo fue en principio. Sí que era un chico tímido y reservado, muy introspectivo. No reflejaba bien los sentimientos que albergaba ya en su corazón. 1869, plena dominación británica del subcontinente indio. Su padre era primer ministro de un estado indio, Gujarat, ahora tan asolado por los terremotos y por las catástrofes. Sí que es cierto que habían sido comerciantes en origen, pero ya llevaban 2 generaciones dedicados a la política. Y eso permitió que el padre de Gandhi pudiera enviarle a la metrópoli, a Londres, a estudiar la carrera de abogacía. Iba a ser abogado, como tantos jóvenes que luego regresaron a su país para el impulso definitivo hacia la independencia. Fueron los abogados los que tuvieron algo que decir en ese impulso. Una historia curiosa, como pasaba en aquel país, como era tradicional, Gandhi, a los 13 años, ya se había casado 4 veces, 2 de ellas sin su conocimiento previo. Pero a los 13 se casó, ya de forma definitiva, con una joven hermosa de su misma edad, y con ella tuvo 4 hijos. Fijaos que el país a los 13 años ya ha casado 4 veces. 1888.
Mohandas viaja a Londres. Se va a convertir en abogado. Viste como los ingleses. Disfruta de la vida como los ingleses. Toma el té como los ingleses. Y frecuenta universidades, bibliotecas, círculos intelectuales. Se relaciona con la alta sociedad. Su posición económica en la India se lo permitía. Y se aprovechó de ello. Pero en Londres entra en contacto con los grandes autores anglosajones. Aquellos que ya empezaban a hablar del proletariado. Aquellos que ya empezaban a hablar de las desigualdades sociales. Aquellos que querían dar su sitio a la mujer. Que preconizaban a la mujer, que preconizaban las causas de la mujer. Y sobre todo, entra en contacto con una de sus grandes inspiraciones. Su nombre, León Tolstoy. Tolstoy es otro de esos personajes impresionantes que da la historia, y que algún día le dedicaremos también su pasaje. León Tolstoy había nacido en 1828 y tuvo una longeva vida de 82 años, hasta 1910. Pero Tolstoy nos ha legado tantas cosas, debemos estar tan agradecidos a Tolstoy. Guerra y Paz, aquel libro fenomenal que tuvo su origen en uno llamado El año de 1805. Tolstoy, su Guerra y Paz ambientada en la conquista napoleónica, cuando la Grande Armée irrumpía en Rusia en 1812. Guerra y Paz, reflejaba todo aquel ambiente. Mejor ya no se puede escribir. León Tolstoy también hizo Ana Karenina, o algunos libros que a mí me parecen fascinantes como Los cosacos. León Tolstoy participó como oficial en la guerra de Crimea, y allí empezó a escribir no sobre los oficiales, no sobre la aristocracia del campo de batalla, no. Escribió sobre la heroicidad de los soldados rusos, de su comportamiento. Él era oficial, pero escribió sobre sus soldados, y eso provocó cierto malestar. Tolstoy había escrito obras impresionantes, y Gandhi se fija en Tolstoy, y quiere seguir su ejemplo, y empieza a pensar que hay otra forma de vida, y que sin duda alguna su misión y la de otros es buscar esa otra forma de vida, cambiar la sociedad imperante. Y en ese empeño se embarca Gandhi. Hasta entonces, Mohandas Karamchand Gandhi. Entre 1888 y 1891 realiza sus estudios como abogado y consigue el título. 1891 es el año donde Gandhi regresa a la India. Durante 2 años trabaja como abogado. Y ese trabajo no faltaba, desde luego. Había muchas causas que defender. Entre 1891 y 1893. Pero en el otoño de 1893 ocurre un hecho que marcaría la vida de Gandhi. Y la culpa la tuvo un comerciante indio que trabajaba en Sudáfrica. Andaba en litigios con las autoridades británicas y quería defender su causa. La empresa que tenía su sede en la India envía a Gandhi para que represente a su comerciante, para que represente la delegación de esa empresa en Sudáfrica. Y Gandhi viaja con la intención de permanecer tan solo una semana en ese país también de dominio británico. Así que en otoño de 1893, el joven Gandhi de 24 años se embarca rumbo a Sudáfrica. Iba para una semana, pero permanecería en Sudáfrica 21 años. En principio iba vestido como un inglesito cualquiera, y allí no iba a estar nada más que el tiempo que le exigiera su trabajo. Pero hay cosas que empiezan a impresionarle, y es la precaria situación por la que estaban atravesando los obreros hindúes y los negros. Los británicos ejercían su poder, sometían a aquel territorio una presión salvaje. La extracción de materia prima dominaba sobre otras cuestiones, y los indios y negros eran tratados como escoria. Un apartheid latente y oscuro. Hay un hecho que marca la vida según él mismo confesó posteriormente. Había reservado un billete de tren. Ese billete era de primera clase. Iba a viajar en primera clase como él estaba acostumbrado. Pero cuando sube al tren y se sienta en esa primera clase, llegan 2 policías británicos y le levantan con desaire de ese sitio. Le conminan a retirarse hacia la tercera clase, donde iban los